¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido con tu vida? Aprende con los pastores Jimmy y Aida de Cornejo a dar respuestas claras a los problemas de la vida en Códigos de Vida. Edifica familias, un legado de amor. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio. ¿Cómo? No puedo entender. ¿No era un guerrero, un hombre lleno de la palabra? Por eso alcanzó testimonio de los suyos. Hermanos, Abel vive más que nosotros. Fue arrancado de la vida antes de tiempo, pero para vivir eternamente con el Señor en su gloria de una manera majestuosa. Porque Dios da testimonio de él. Mi pregunta es, ¿Dios da testimonio de tu vida, de cómo llevas tu vida? No habla de un gran hombre o de un gran guerrero, sino habla de una ofrenda. Yo me pongo a pensar cómo batallamos en esta área y Dios nos muestra continuamente lo que significa la ofrenda. Y no está hablando de una ofrenda porque no habla exactamente de la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel. Les expliqué la semana pasada. No porque el uno era legumbrero o el otro era carnicero, yo qué sé. Pero el uno trajo una ofrenda y el otro otra ofrenda. Dios no miró. Por eso le dije, no nos perdamos entre monedas y zanahorias, porque lo que está mostrando Dios es el corazón de Abel, y nos dejó ver el corazón de Caín, porque cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, Caín se levantó y mató a su hermano, y Dios nos dice, solamente quería que ustedes vean por qué razón acepté la una y no acepté la otra, porque el corazón de Caín él era perverso y no el de Abel. No era el asunto de una gran ofrenda, era su corazón, su actitud para dar a Dios. Nosotros no vemos lo que Dios ve y vamos a ir viendo algunas cosas en esta mañana. Y muerto, dice, y muerto Abel, aún habla por ella, ¿qué? La ofrenda. ¿Qué habla de Abel? Estamos predicando, si tuviéramos que hablar de Abel en esta mañana, ¿qué podemos hablar de Abel? Si la Biblia lo único que nos dice es que Abel trajo una ofrenda que agradó a Dios. Punto. Se acabó la vida de él. No nos habla del gran guerrero Abel, pero nos habla de su testimonio que Dios mismo habla y que queda registrado en los anales de la historia como el primer héroe de la fe. Yo quiero que usted piense en eso. Si yo le preguntara o le hubiéramos preguntado a Caín, ¿piensas tú matar a Abel? Diría de ninguna forma. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué terminó haciéndole? Simplemente porque Dios miró con agrado la ofrenda del uno y no del otro. ¿Sabes que cuando Dios bendice, provoca enojo de aquellos que jamás bendicen a Dios? De aquellos que jamás han probado la bondad y la misericordia del Señor. Cuando Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para atacarnos. La sonrisa de Dios significa el ceño del diablo. Pero sabe que una vez más yo quiero decirle que no me importa si el diablo es ceñudo mientras yo haga sonreír a Dios. Todos deseamos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Pero no todos vivimos bajo la sombra del Omnipotente. No todos podemos decir en medio de un conflicto, de una batalla, Señor, yo quiero vivir. Sí, es tu anhelo, pero no estás haciendo nada para vivir bajo esa cobertura. Tus ofrendas hablan de tu corazón. Tu ofrenda queda en el altar de Dios, pero tu corazón sube como olor fragante delante de Él. No son tus ofrendas las que suben al cielo y vuelven a bajar a la iglesia. Dios tiene todo establecido, y si Dios ha establecido que la ofrenda es buena,
Y es buena en gran manera porque ataca directamente al ser humano, a la persona, al creyente que confía en Dios. Deja que las bendiciones de Dios te ataquen, porque dice que son en gran manera las bendiciones de Dios. Es decir, vienen por todos lados y tú dices, gracias Señor por bendecirme. Porque me muevo y hay tu bendición. Me voy para allá, está tu bendición. Me voy para acá, está tu bendición. Donde quiera que vaya tu hijo, pues la bendición está ahí. Porque tus ofrendas hablan de tu corazón y tu corazón habla de las bendiciones de Dios. Es interesante ver esto. Héroes de la fe como Abraham, que sale de su casa siguiendo simplemente una promesa. Deja tu tierra, deja tu parentela y ve donde yo te mostraré. Ni siquiera le dice, mira, aquí están los pasajes para que te prepares hasta en el idioma. No. Simplemente ve donde yo te diré que vayas. Y dejó todo y se fue por fe. Un héroe de la fe. Pero que alcanza una misericordia de parte de Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre. No le sorprende a Dios lo que Abraham iba a hacer más adelante, porque Dios lo escogió por lo que él ya había visto en el corazón de Abraham. Dios mira tu corazón y sabe lo que tú puedes llegar a hacer, porque ya miró tu corazón. Dios no se equivoca. No se equivocó al llamar a Abraham. Muchos quisieran tener la fe de Abraham. ¿Cuántos quisieran tener la fe de Abraham? Pero es necesario, hermanos, que para llegar a tener la fe de Abraham esté dispuesto tu corazón para sacrificar, hermano, tu propia vida, tu propio hijo. Dios había visto en el corazón de Abraham lo que este hombre era capaz de hacer por el amor a Dios. Nosotros nos levantamos y lo que nosotros hacemos de nuestros hijos no es capacitarlos para servir al Señor. Quizás les capacitamos para tener temor del Señor. Pero le decimos a nuestros hijos, si quieres triunfar en la vida, debes estudiar para que seas un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un profesional. La Biblia dice, escúcheme una cosa, la Biblia dice que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen el interés de decir, Señor, aquí está mi hijo, te lo sacrifico para servicio a tu obra. Una persona nos dice hace unos días atrás, la hija se acaba de salir del colegio. Y la chica dice, ¿vas a estudiar algo? No, yo no voy a estudiar nada, no necesito estudiar porque yo voy a ser pastora. Gracias. Esa es la preparación que le damos a nuestros hijos. Si no, ¿de dónde saca esa niña que los pastores no estudian? Me preguntan a veces, pastor, aparte del pastorado, ¿trabajé en algo? Si usted no tuviera problemas, sí. Es como medimos, como miramos las cosas de Dios. ¿Por qué la mies es mucha y los obreros son pocos? Porque la mies prepara a sus hijos para sus propios intereses. Quiero que seas un abogado o quiero que seas tú un empresario para que cuando sea viejo me sostengas. Porque si no estudias no eres nadie. Esa es nuestra visión. Pero Abraham, hermanos, estaba dispuesto cuando Dios le dice, dame tu hijo Isaac y sacrifícamelo tú. Dios sabía que Abraham lo iba a hacer porque ya lo había separado por esa fe. Porque el corazón de Abraham ya se había mostrado. Dice la palabra que Abraham trajo un diezmo tremendo al sacerdote Melquisedec, que es la figura de Cristo, antes de ser instauradas los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Porque el corazón generoso se marca en el corazón de Dios y la Biblia habla de tales hombres como héroes de la fe. Porque estuvo dispuesto a dar. Y no es fácil dar. Pero hay otro hombre, Gedeón. Este es el hombre al cual yo le voy a entregar todo un pueblo de madianitas que eran numerosos, se calcula 300,000 hombres. Le dices, tú, Gedeón, te levantarás porque cuando vayas de mi mano los matarás como un solo hombre. Pero tiene una razón.
Jueces capítulo 6, versículo 14, dice que Jehová lo miró y le dice: ve con tu fuerza, Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le pregunta. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos, o ese concepto tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo para haber nacido aquí en esta ciudad tan pequeña, en un país tan pequeño de Sudamérica? No somos nuestra familia, no soy huérfano y venimos de una familia quizás con necesidades. Podría decir: pero mi mamá apenas tenía 22 años cuando yo quedé huérfano. Y soy el tercero de 4. ¿Por qué tú me llamas a mí, Señor? Porque Dios mira tu corazón. Y mira el corazón generoso del hombre. ¿Sabe qué hacía Gedeón en ese momento? Estaba trillando un poco de trigo en un lagar. No es un lugar para trillar el trigo. El lagar es un lugar cerrado para el vino, pero estaba escondido por miedo a que le quitaran el puñado que tenía. Es decir, el hombre estaba viviendo un momento pobre en su vida, un momento triste de su historia. Tenía apenas un poquito, quizás tú tienes un poquito, como aquella mujer que le dice: pero Señor, le dice al profeta: solo tengo este puñado, después de hacer estas tortas le daré a mi hijo, comeré yo y moriremos. Es ahí donde actúa el Señor, cuando hay un corazón listo y generoso. No había mostrado a Gedeón nada, estaba escondido, simplemente tenía temor. Era el pueblo de Dios. Muchos, me dice el Señor, están en la casa de Dios, pero es como vivir en una cueva, trillando un poquito de trigo para quizás mañana ver si vivimos o no. ¿Cuántas veces le digo, hermano, y continúa ese mismo espíritu en la mente de muchos cuando les pregunto normalmente: ¿cómo estás, hermano? Viviendo, pastor, para no ser soberbio. Hermanos, ya es lo que Dios me ha permitido, porque así es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios que tú vivas como estás viviendo, con una familia quebrada, con una economía quebrada, con una salud quebrada. Ese no es el deseo de Dios, porque tú eres hijo de Dios, por lo cual heredero de Cristo, heredero o coheredero con Cristo de todas las promesas y riquezas del Señor. Pero ¿por qué vivimos así? Gedeón está viviendo ese momento, pero hay algo en el corazón de él que lo va a levantar, o que ya lo ha levantado. Y dice la palabra de Dios: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Esa palabra es la que tenemos que buscar cada mañana en nuestro tiempo devocional. No en todo lo fuerte que soy para trabajar, sino que el Señor me diga: oye, Jimmy, levántate que estoy contigo. Es lo suficiente que necesitamos para salir todos los días con una actitud correcta. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Mire esto que le voy a decir. Porque a veces nos equivocamos en el concepto cuando leemos la palabra de Dios, como que la ficha a veces no nos cae. Y decimos: este hombre no tenía fe. Porque le dice: Señor, si quieres que yo vaya, pues que el vellón amanezca húmedo. Y mañana, pues que amanezca seco, que llueva todo, pero que eso. Y de nuevo le dijo: entonces no era un hombre de fe. No, Dios sabía. ¿Sabe por qué Dios le contestó todo eso? Por el corazón y su actitud. Aquí está el corazón y la actitud de Gedeón. Y le dice en el versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Ahora, este era un hombre pobre que se consideraba a sí mismo prácticamente un gusano. Somos pobres y soy el último de la familia. Estaba en el lugar trillando un puñado de trigo para morir. Sin embargo, el Señor me dice: no se trata de la cantidad que la gente tenga, sino de la clase de corazón que tenga. Dios no está buscando gente adinerada, sino gente que tenga un corazón semejante al de Él. Un corazón generoso.
entonces leemos que Dios le asegura que estará con él. Así que Gedeón le pide que no se vaya antes de darle su ofrenda. Abel, Abraham, Gedeón tienen en común que comprendieron la importancia de dar a Dios no solo una ofrenda, sino su vida misma. ¿Cómo no agradecer a Dios por una madre como la mía? Que nos enseñó desde pequeños a ser fieles con el Señor. Y el Señor ha sido generoso con nosotros. Por eso yo aprendí algo, que nadie debe criticar tu cosecha si no conoce su siembra. La Biblia no registra únicamente a los héroes de la fe, sino también los actos de aquellos que quisieron dar una imagen de ser personas de fe, pero que con sus actos dejaron en evidencia lo que había en su corazón. Y vemos una familia, Ananías y Zafira. No use estos nombres para sus hijos, ni similares, porque son un ejemplo de este tipo de personas. De seguro ellos querían estar en la lista de héroes de la fe, pero ante los ojos de los hombres. ¿Cuántos de nosotros tratamos de sorprender a los demás, haciéndonos o pareciendo más espiritual que los demás? Pero Dios mira el corazón. No mira lo que tú ves, Él mira el corazón. Y ellos querían ser quizás los alabados o los aclamados en aquel tiempo, en aquella iglesia que se fundaba llena de la presencia de Dios, ser los más espirituales. Y dice Hechos capítulo 5 versículo 1 al 3, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeron el precio de la heredad? Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Ananías y Zafira vendieron su terreno? ¿Era que necesitaban? No. Querían sorprender a los demás. A veces nuestra actitud es incorrecta, porque traemos una ofrenda, un diezmo a la iglesia para quizás sorprender al pastor. Pero no sirve que me sorprendas a mí. Lo importante es que muestres tu corazón delante de Dios. Yo hago una pregunta sencilla. ¿El terreno era de ellos o no era de ellos? Era de ellos. No había ningún problema con quedarse con todo el dinero. Hubieran traído su diezmo del dinero, ni siquiera del total. Porque uno dice, el terreno me costó 10,000, lo vendí en 50, me quedaron 40. ¿Cuánto tengo que dar? 4,000 y me quedo con 36. Dios me ha bendecido, se acabó el lío. Una sencilla función matemática que para nosotros funciona, pero en Dios dice, pero el corazón le funciona muy bien. Porque lo separó desde el primer momento. No estuvo batallando con eso. Le daré 4,000 o le daré 2,000 nomás. ¿Cómo ni saben? 1,000 le voy a dar. Pastor, tome 100, me da el vuelto. Esa es la actitud del corazón. Porque nos han instruido que lo más importante para el hombre es el dinero. ¿Ha visto que alguien se lleve algo de la tierra? Hermano, el oro y la plata, dice el Señor, son míos, pero son un préstamo. Cuando todos los hombres desaparezcamos de la tierra, todo el oro que los hombres tenían, toda la plata que los hombres tenían, ahí mismo se quedó. Quizás nuestro oro se ha encontrado por España, quizás. Porque no sabemos si los alemanes le robaron a los españoles, no sabemos. Pero el oro está por algún lado y se quedará ahí. ¿Cómo naciste desnudo? ¿Y cómo te vas? ¿Sabes cómo te vas? Un poquito vestido por la vergüenza de tu familia. Porque nadie le acuestan al abuelo desnudo ahí en la caja. Pero déjenlo nomás unos días más y esa ropa tampoco le vale. Ni para el cuerpo porque se hace polvo. Hasta el anillo se lo sacan.
Muchos tienen, este es el anillo del abuelo, ¿y por qué no se lo dejaste? Los antiguos decían, lo enterramos ahí, a nuestros antiguos los enterraban ahí. Los indígenas tenían las costumbres de poner con sus mujeres, pobres mujeres, y con sus animales, y las cosas que tenían, y las joyas, y un montón de cosas, ¿para qué? Para que vengan otros, caben, hagan huecos y les quiten todo, y lo dejen ahí hecho polvo igual. En todas las áreas, hermano, hay que aprender a ser generoso. Aún con las sonrisas, hay hermanos que parece ser que les cuesta la sonrisa como $5,000. Yo no sé, nunca se ríen. No me quitan a mí una sonrisa. Sé generoso con tus expresiones, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas. Sé generoso, porque ese es el corazón que agrada a Dios. Pero Ananías no estaba dispuesto a eso. Dice una de las versiones modernas, en el versículo 2 y 3 de Hechos 5, dice que los dos hablaron y dice, esto es mucha plata para repartir. No demos todo, pero queremos aparecer como dando todo. Demos solo una parte y digamos que es todo lo que hemos recibido. Se confabulan. Hermano, no iban a engañar a Pedro. No iban a engañar a Pedro. Ellos no se daban cuenta. Mucha gente piensa que llegan a la iglesia y van a engañar a sus hermanos, pero a Dios no engañas. No es fácil predicar algo así, pero cuando Dios pone en el corazón del predicador un mensaje así, es porque Él quiere revolucionar tu vida en medio de una sociedad que está viviendo en contra de Dios. El mundo está convulsionado porque no le damos honra a Dios. Tenemos que aprender a darle honra a Dios. Y si el primer héroe de la fe mencionado en la Biblia habla de Abel, un hombre cuyo corazón estuvo dispuesto a darle una ofrenda, y que Dios hable desde el cielo acerca de la ofrenda de Abel. Si Dios me habla de Abraham, el padre de la fe, porque supo ofrendar a su hijo. Si me habla de Gedeón, un hombre pobre que se menospreciaba, pero la primera cosa que hizo al reconocer que era Dios es ofrendarle. Yo creo que algo está sucediendo en nuestras vidas que no está dando honra a Dios. Cuando llegan a mi oficina, mucha gente, pastor, mi esposo se fue, mi esposa se fue con otro, mi hijo anda en drogas, mi hijo anda en alcohol. Me preguntó alguien, pastor, ¿está mal que mi hija vaya a los sábados de tarde a una discoteca? Yo sé que ahí no venden bebidas alcohólicas, pero dan cerveza sin alcohol. ¿Qué le parece a usted? Le dije, bueno, le están acostumbrando a la boquita al sabor de la cerveza. ¿Qué te parece a ti? Yo quiero que mis hijos se críen en la casa de Dios y que sepan honrar a Dios, no al mundo, ni que estén bailando o jugando con el diablo para ver en qué momento la serpiente cierra la boca sobre ellos y los pierdo. Así que tú decides. Nadie te obliga cómo tú crías a tus hijos. Nadie te obliga cómo tú ofrendas o cómo tú te acercas, cuál es tu actitud delante de Dios. Es una decisión personal si quiero agradar a mi Dios o no quiero agradar a mi Dios. Para mí y mi esposa lo más importante es nuestra relación con Dios, no nuestra relación. De esa relación con Dios es que nos amamos los dos, a pesar que somos muy diferentes. He aprendido algo. Ven. Yo puedo poner mis manos sobre ti y no pasar nada. Ven, quédate aquí. Y tocar sobre él y él ser sanado. La diferencia no está aquí. Está aquí y está aquí. Él tiene un corazón agradecido a Dios, ofrenda, diezma, tiene su hogar inestable, tiene una comunión con Dios y llega a una enfermedad y Dios me dice, pon la mano sobre él y sanará. Pero no me dijo que ponga las manos sobre él, pero yo quiero poner las manos sobre él. Yo tengo que hacerlo como pastor, pero Dios decide porque Dios conoce el corazón de él y conoce el corazón de él. No soy yo el que sano. Es su presencia. Quédate en el teclado. Gracias, hermano. Comienza a tocar. ¿Sabes? Hay algo. Y es que cuando la gente venía y se ponía alrededor de Pedro, la sombra del Espíritu Santo sanaba. Esa misma sombra fue la que quiso engañar a Ananías y Zafira. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué la gente no cae? Porque hay ausencia de mi presencia en la iglesia.
Porque si mi presencia entra a la iglesia, muchos van a morir. Hay una razón de predicar esto, y no es porque la iglesia esté pasando una situación difícil, es porque demasiada gente en la iglesia está pasando una situación difícil. Muchos enfermos, muchos divorcios, muchos hombres que me dicen: pastor, mi esposa se fue con otro. Mujeres que me dicen: mi esposo se fue. Gente que me dice: mis hijos están en drogas o en alcohol. Nuestra economía no mejora, nos han detectado enfermedades. Y uno pregunta y dice: Señor, ¿dónde está tu palabra? Y el Señor dice: sigue vigente, pero no hay honra. Y sin honra, lo voy a poner de esta manera, porque sin fe no hay honra. Sin honra es imposible agradar a Dios. La fe honra al que la constituye. Él constituyó la fe. Él puso en cada uno de nosotros una medida de fe suficiente para honrar a Dios. Pero esa fe que nosotros tenemos, la hemos usado para comprar la lotería, para confiar en la suerte, en los brujos y en los adivinos, o en el poco dinero que tenemos en un banco, dejando de lado aquel pensamiento de aquella mujer que no tenía nada y le dijo al profeta: solo tengo este puñado de harina. Y le dijo el profeta, sin miramientos ni consentimientos: dámela, prepárame y yo como, y luego no importa si te mueres o no. Él sabía que si esta mujer lo hacía, Dios le iba a bendecir. Está registrado en las anales de la historia por una sola razón: ver el corazón de esta mujer. Nada más. Para que nosotros, alguien me dijo a mí un día: pastor, he aprendido, yo creo que me he hecho un hombre inteligente, me dijo, porque he aprendido de mis errores para no cometerlos. Yo le dije: sí, eres inteligente, pero los sabios aprenden de los errores de los demás y no los cometen. Si la Biblia está escrita, es para que los hijos de Dios no cometan los mismos errores y vivamos en la manera que estamos viviendo, fuera de la sombra del Omnipotente. Y sé que el deseo suyo es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Códigos de Vida edifica familias, un legado de amor.